Encuentran una plataforma funeraria en el complejo arqueológico Chan Chan en Perú. Colombia podría reclamar a España el tesoro Quimbaya. Restauran obras pictóricas del Templo de San Bernardino de Siena en Xochimilco, México. El Salvador entre los 10 mejores destinos a visitar en 2016, según prestigiada publicación inglesa especializada en turismo. Y los invitamos a no perder detalle del reportaje que les tenemos preparado con un tema de gran actualidad. Bienvenidos a una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el ILCE. Acompáñenos los próximos 30 minutos y manténganse informados del acontecer en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura y la tecnología en Iberoamérica. Comenzamos. Un importante complejo arqueológico en Perú fue sometido a un riguroso proceso de rescate y conservación. Veamos de qué se trata. En el marco del proyecto de investigación para la conservación del complejo arqueológico Chan Chan en Perú, ejecutado desde marzo de 2015 por el Ministerio de Cultura, se registraron importantes hallazgos en el sector suroeste de la ciudadela de barro más grande de América. Según las características estructurales y los contextos asociados, correspondería a una plataforma funeraria, algo poco usual en el sitio ubicado en las afueras de Trujillo, Departamento de la Libertad. La excavación arqueológica ha permitido definir un acceso asociado a un patio de regular tamaño con pequeños depósitos, en los cuales probablemente se almacenaban bienes para ser ofrendados a los dioses. Este sector funerario es una clara muestra de la planificación de la civilización chimú respecto a la arquitectura y su uso, ya que además de patios, cámaras funerarias y recintos, también contó con un sistema de circulación muy controlado. Actualmente la intervención en el sector funerario está a punto de concluir. Entre los hallazgos destaca la recuperación de aproximadamente 87 vasijas, herramientas de textilería como usos, agujas, dedales, etc., metales como parte del ajuar funerario, cuentas de diversos materiales, aplicaciones de nácar sobre elementos como mate y madera, textiles de diversas calidades, así como insumos de las mismas textileras, ovillos de hilos y lana, entre otros. Además, se hallaron 31 entierros, tanto de humanos como de animales. Estos materiales han sido intervenidos en el Gabinete de Arqueología para su limpieza, estabilización, registro, inventario y embalaje del material ya tratado. Cabe mencionar que una muestra de estas evidencias será sometida a diversos tipos de análisis, óseo, orgánico, radiocarbono, entre otros, a fin de poder complementar la información obtenida en campo. Actualmente los trabajos de recuperación de los muros registran un avance del 80%. Cabe señalar que los trabajos de reestructuración han permitido impermeabilizar las cabeceras, resanar torrenteras, proteger las bases de los muros, entre otras acciones que evitarán que las lluvias del anunciado fenómeno, El Niño, dañen las estructuras arqueológicas del complejo de más de 800 años de antigüedad. La polémica en el caso de las piezas prehispánicas de oro de la cultura colombiana Quimbaya, obsequiadas hace más de 100 años a España por el gobierno de Colombia, resurge hoy con fuerza. Esta es la información. A finales del siglo XIX, el presidente de Colombia, Carlos Holguín, obsequió a España con una colección de piezas pertenecientes a la cultura quimbaya. Ahora, más de un siglo después, la Corte Constitucional colombiana debe decidir si la solicitud que reclaman algunos particulares de recuperar las 122 piezas de oro entregadas a la corona española se llevará a cabo. Una de las personas que, en su cualidad de ciudadano colombiano, reclama la devolución a Colombia de estas antigüedades es el abogado Felipe Rincón Salgado, que desde 2006 argumenta que estas piezas fueron entregadas de forma ilegal. 3 años después, un juez le dio la razón, pero en 2011 un tribunal le revocó considerando que estos argumentos no eran lo suficientemente sólidos. Aunque parecía que el asunto estaba cerrado, el abogado Rincón interpuso un nuevo recurso ante la Corte Constitucional en 2012, el cual fue admitido a trámite para su estudio. 4 años después, este tribunal ha retomado el caso. Para ello, la Corte convocó a varias partes, entre las que se encuentran el gobierno colombiano, el abogado demandante, la UNESCO,
especialistas historiadores y directores de museos para una audiencia pública. La decisión final está en manos de la Corte Constitucional, que tras escuchar todos los argumentos deberá decidir en los próximos meses si ordena o no al gobierno colombiano que solicite a España la devolución de la colección de oro. La historia del polémico regalo se remonta a 1892 cuando, con el propósito de conmemorar el cuarto centenario del descubrimiento de América, el gobierno de Colombia envió a España una colección de 122 piezas de oro. Al llegar las piezas a Madrid, el entonces presidente Holguín decidió regalárselas a la reina María Cristina de España. El abogado Rincón Salgado asegura que la donación de las piezas se dio como agradecimiento por un laudo arbitral que emitió la reina en medio de una disputa de límites fronterizos entre Colombia y Venezuela. Uno de los atractivos principales al inicio de la denominada Avenida del Folclor en Oruro, Bolivia, es un mural que tiene dos caras, creación de Fineles Yanque y Tito Yugar Pacheco, y ahora luce un nuevo aspecto. El mural y la plazuela donde se sitúa fueron inaugurados en agosto de 1995 para que a partir de entonces viera todos los inicios del Carnaval de Oruro, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Muestra un aspecto remozado junto con todo su contorno. Hemos replanteado en la parte posterior completamente la historia de Oruro. El escudo lo hemos puesto en la parte del medio. Hemos colocado nuestra riqueza cultural, nuestra riqueza minera, la fundición ENAF, además de Chusaqueri y nuestro famoso y hermoso santuario del Socavón, describió uno de los principales autores de la obra, Fineles Yanque. El 23 de abril de 1616 moría en su casa de Córdoba el inca Garcilaso de la Vega, primer escritor mestizo del Perú, cronista bilingüe, traductor del león hebreo y autor de la historia de aquel territorio antes y después de la llegada de los españoles. 4 siglos después, la Biblioteca Nacional de España presenta la exposición titulada La Biblioteca del Inca Garcilaso de la Vega, que conmemora los 400 años de la muerte de este personaje y lo hace reconstruyendo su archivo letrado con apoyo del inventario de bienes, en tanto depósito de textos, documentos, piezas, objetos de cultura y elementos de identidad que sirvan a la definición de este primer intelectual mestizo y a la comprensión de las tensiones que esta condición implica. La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 2 de mayo en la Sala Hipóstila de la Biblioteca Nacional de España. A inicios de este año, la pintura contemporánea de Centroamérica perdió uno de sus principales exponentes en la figura del guatemalteco César Izquierdo. Veamos algo de su vida y obra en el siguiente perfil. César Izquierdo fue un pintor y dibujante nacido en Santa Cruz del Quiché, Guatemala, cuyo estilo expresionista encontró en la cultura maya una fuerte influencia que marcó de por vida su obra. Además de haber sido profesor de dibujo, pintura y anatomía en Guatemala y director de arte de agencias publicitarias, Izquierdo exhibió sus obras en más de una docena de países, tanto en exposiciones individuales como colectivas. La figura humana, en especial la femenina, y la libre creatividad fueron los temas que consagraron a Izquierdo dentro de las artes plásticas. Entre las técnicas que dominó, destacan la plumilla, la tinta, el lápiz y el pastel. Muchos especialistas para ubicar una pieza de este artista en alguna galería llegaron a decir que, si tiene textura, es de Izquierdo. Importantes pinturas mexicanas de carácter religioso están en la fase final de restauración y estos son los detalles. Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, realizan la restauración de las obras pictóricas del retablo mayor del Templo de San Bernardino de Siena, ubicado en la capital mexicana, en Xochimilco. El INAH informó en un comunicado que son 8 pinturas en tabla y 2 telas al óleo pertenecientes al mencionado templo, uno de los pocos existentes del siglo XVI en México, las cuales plasman pasajes de la vida de la Virgen María y Jesús. En las obras de gran formato se pueden apreciar pasajes como la Asunción, la adoración de los pastores, la adoración de los Reyes Magos, la circuncisión del Niño Jesús, Pentecostés, la resurrección,
la Asunción de la Virgen y la Ascensión de Cristo, mientras que los lienzos tienen representaciones de Santa María Egipciaca y Santa María Magdalena. El retablo mayor fue hecho para fortalecer el culto católico a través de las imágenes del Templo de San Bernardino de Siena, una de las primeras construcciones franciscanas de la Nueva España. Se trata del único retablo completo con influencia renacentista que hay en la capital del país, destacó la restauradora Cristina Noguera de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y responsable del proyecto. Asimismo, mencionó que la intervención de las tablas implicó un largo proceso de investigación y análisis previo a la etapa de restauración, a fin de cuidar al máximo todos los detalles. Durante dicha labor, acotó Noguera, se respetaron las pinceladas históricas que tenían una intención plástica y que muestran el gusto de una época específica, con la intención de dar armonía estética a todas las intervenciones. Los trabajos de restauración se encuentran en su etapa final y se prevé que las piezas puedan volver a su lugar de origen en el primer trimestre de este año. La mayoría de las personas piensa que es muy importante que en México existan leyes para el cuidado del medio ambiente y más de la mitad afirma que realiza alguna o varias acciones para proteger la ecología. Una encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica, GCE, sobre el cuidado del medio ambiente, con 600 llamados telefónicos a hogares de todo México, halló que 60 de cada 100 mexicanos piensan que el país no tiene normas adecuadas para cuidar la naturaleza. 29% siente que las leyes son las adecuadas, mientras que 2.6 respondió ambiguamente tal vez, 6.4 no sabe y 1.4 se reservó la respuesta. En este campo hay más mujeres críticas. 63 de cada 100 creen que no hay normas suficientes, mientras que el 58% de los hombres opinó lo mismo. Sobre la importancia de las leyes, solo hay 2.5% de gente a la que le tiene sin cuidado que se proteja a la naturaleza. San José Potrero es una comunidad situada en el municipio de Taxco de Alarcón, en el estado de Guerrero. Aquí, la aridez del lugar no fue obstáculo para que los pobladores salieran adelante. Al contrario, ellos obtienen beneficios de esta circunstancia de la naturaleza. ¡Oscar! ¡Oscar! Voy. Ya te traigo el material. Voy. Todos los días desde muy temprano, Óscar García inicia sus labores cotidianas. La creación de artesanías con hojas y ramas secas es el sustento de su familia. De hecho, es ahora la actividad económica preponderante de la comunidad. Esta actividad que nosotros realizamos se llama artesanías de naturaleza muerta. Se le llama naturaleza muerta porque se usan materiales que ya cumplieron con su ciclo de vida y que no podemos, en vez de tirarlos y desperdiciarlos, mejor los retomamos y pueden hacer algunos arreglos. Empezó hace ya varios años. Anteriormente se hacían lo que son puras flores de naturaleza muerta, pero conforme fueron pasando los años se le fueron descubriendo otras cualidades a la misma naturaleza para hacer a pequeños adornos. La recolección del desecho orgánico como el acahual, carrizo seco, hoja de maíz, entre otros materiales, se realiza tanto en el poblado de San José como en los pueblos vecinos. El material que nosotros lo conseguimos anteriormente, íbamos a lo que es los cerros aquí a recolectarlo nosotros, pero conforme fue creciendo la demanda de las artesanías, pues ya no nos da tiempo de ir y tenemos que comprarlo. Se compra, vienen de diferentes pueblos, alrededor de unos 3-4 pueblos vecinos vienen a vender su material aquí. En cuestión ecológica yo creo que trae muchos beneficios porque aparte de que son cosas que ya la naturaleza ya nos las está dando, podemos conseguir adornar nuestras casas y sin usar otras cosas como plástico, etcétera, que contamina, pues, ¿no? Muchas veces se hacen en fiestas también se decora con este tipo de cosas, en vez de poner adornos de plástico, pues se ponen esto y no hay ningún problema porque cuando se desechan regresan a la misma naturaleza y no contaminan. La comunidad de San José Potrero cuenta con una población aproximada de 700 habitantes. Anteriormente en esta comunidad
Tenían que salir a estados vecinos a trabajar lejos de sus familias. Ahora, la naturaleza usada a su favor les permite obtener los ingresos necesarios para vivir. Agripino es jefe de familia y él crea con ramas secas bicicletas y otras artesanías de gran creatividad. Bueno, mire, esta es la fuente de trabajo de aquí nosotros, San José el Potrero, de la cual nosotros trabajamos para sostener a la familia. Sí, nosotros recogemos el desecho de la basura, la cual ocupamos para trabajar, y por eso le decimos artesanía de la naturaleza muerta. Y es lo que trabajamos. El armado de estas artesanías no es complicado y sobre todo es económico. La elaboración de los ramos de naturaleza muerta inicia a partir de que el acahual seco llega al taller. En esta parte del proceso es recortar el acahual a la medida que va a ir el ramo. La medida depende de qué jarrón se vaya a meter. Este paso se repite para realizar el armado de todas las otras, los otros componentes del ramo, lo que es la jícara, lo que es la marucha, la bola. Quiero mencionar que ese acahual se corta pues ya seco, porque cuando las cosas están secas es más fácil pintarlo, el color le agarra un poco más. Se corta ya cuando todo el material es cuando su ciclo de vida ya se terminó. No se afecta en nada a lo que es la naturaleza, puesto que en muchas partes lo que hacen es quemarlo, lo tiran, se pudre con las lluvias, se pudre y pues ya no sirve. La pintura que se utiliza para decorar las artesanías es color vegetal, ya que el uso de otro tipo de químico estaría completamente a la inversa del beneficio ecológico que se requiere obtener con esta actividad. Bueno, ya que se armaron todo lo que es la vaina, el barco, la marucha, pasa lo que es la pintura o el pintado. Se pinta en agua hirviendo alrededor de unos 10 minutos. Se deja escurrir un poco acá y después pasa lo que es para secar. La pintura que se usa es pintura vegetal en los diferentes tonos y colores. Hay algunos tonos que no hay, pero se mezclan. Como puede ver, pues todo es se trata de que todo sea lo más natural que se pueda, pues. Esta actividad contribuye al cuidado del medio ambiente y sobre todo a la economía de las familias de San José Potrero. Por ello, consumir productos mexicanos y sobre todo que sean reciclables favorece considerablemente a la ecología. Hay que buscarle, ¿no? Ahí tenemos que buscar la manera de nosotros ayudar a la naturaleza. En este caso, pues nosotros encontramos esta actividad y pues nos ayudamos, ¿no? El Museo Nacional de San Carlos, ubicado en la Ciudad de México, recibirá el arte pictórico del español Francisco de Goya durante el 2016, a través de una exposición que abrirá sus puertas en el mes de octubre, informó la directora del recinto, Carmen Gaitán. Gaitán detalló que se trata de una muestra que estará conformada por cerca de 30 obras, procedentes de museos de Estados Unidos, como el de Arte de San Diego, el Museo del Prado en España, así como de colecciones privadas. Asimismo, comentó que la muestra incluirá obras que no se han visto de quien es considerado uno de los grandes maestros de la pintura universal, testigo de excepción de su tiempo y cronista de su época, cuya obra artística refleja el periodo convulso que dio paso a la edad contemporánea. Amigos, los saluda Raúl Torres dándoles la bienvenida nuevamente a Claqueta, el espacio de Horizonte Iberoamericano donde tratamos de ver el cine desde sus distintos ángulos. Hoy vamos a hablar de una de las películas más significativas en el cine mundial, considerada por muchos la primera película de ciencia ficción. Me refiero a Viaje a la Luna. Fue realizada en 1902 por uno de los cineastas más innovadores en su momento y que sentó las bases para la realización de efectos visuales para la pantalla grande. Me refiero a Georges Méliès. Georges Méliès nació el 8 de diciembre de 1861 en el Boulevard Saint-Martin de París, Francia. Su padre era un empresario del calzado parisino y él desde pequeño mostró interés y habilidad por el dibujo, pero fue en Londres
donde sus padres lo enviaron a aprender inglés, donde descubrió el ilusionismo. Más tarde regresó a París y, contrario a sus intenciones de ingresar a la Escuela de Bellas Artes, su familia lo obligó a participar en el negocio del calzado. Cuando su padre se retiró de este negocio, él utilizó parte de su herencia para comprar un teatro y ahí presentarse como ilusionista. En diciembre de 1895, Georges Méliès dio un nuevo giro a su vida cuando, invitado por los hermanos Lumière, acudió a la presentación del cinematógrafo. Méliès quedó impresionado y pronto se hizo de una cámara con la que comenzó a realizar sus primeras películas y a presentarlas en su teatro. Su estilo evolucionó rápidamente buscando crear películas parecidas a sus espectáculos de ilusionismo. Luego, construyó unos estudios en los alrededores de París y se abocó a la producción y dirección de películas. Entre 1899 y 1912 realizó cerca de 500 filmes, en su mayoría comedias de tono burlesco, entre las que destacan la cinta que hoy nos ocupa, Viaje a la Luna. Méliès y su hermano Gastón se inspiraron en dos novelas míticas de ciencia ficción para escribir el guión de esta película: De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, y Los primeros hombres en la Luna, de G.H. Wells. También toma como base para la puesta en escena dos espectáculos sobre el tema que él mismo había presentado en su teatro. El argumento de la cinta aborda la propuesta del presidente de un club de astrónomos que plantea la realización de un viaje a la Luna. Después de discutir el asunto, 6 de los astrónomos son designados para realizar la fantástica misión y crean una nave espacial, que lanzan hacia la Luna disparando un potentísimo cañón, haciendo que la nave impacte en el ojo derecho del satélite, que sangra. Una vez que salen de la cápsula, pueden ver admirados la Tierra a lo lejos. Agotados tras el viaje, deciden dormir, a la vez que son observados por las estrellas de la Osa Mayor, así como por Saturno y Febe, diosa de la Luna, que lanza sobre ellos una nevada que les obliga a buscar una cueva donde ocultarse y en la que, entre otras maravillas, ven unas gigantescas setas que crecen rápidamente al tocarlas. Mientras están allí, aparecen también 2 selenitas a los que destruyen fácilmente con solo darles con su paraguas. Pero tras estos primeros seres, aparece todo un ejército de selenitas que acaban por apresarlos, llevándolos ante su líder. El presidente del club de astrónomos consigue destruir al líder de los selenitas y entonces los científicos corren de vuelta a la nave perseguidos por los demás selenitas deseosos de venganza, hasta que uno de los científicos tira de una cuerda para dejarse caer y regresar a la Tierra, ayudado solo por la fuerza de gravedad, aunque no pueden evitar que uno de los selenitas agarre la nave ayudándoles en su empeño. La nave cae finalmente al fondo del mar para luego salir a flote, siendo recogidos por un barco que los lleva a tierra firme, donde les espera la multitud para homenajearlos levantándose un monumento en su honor. Viaje a la Luna fue una película de las más caras en su época. Costó cerca de 10,000 francos invertidos en la construcción de elaborados decorados, los extravagantes trajes de los selenitas y los extras, acróbatas del Folie Bergère, bailarines del Teatro de Châtelet y coristas del Music Hall, ya que en aquellos años los actores de renombre no arriesgaban su carrera participando en lo que no era una forma artística reconocida. Por otra parte, también fue la película más larga en aquel tiempo, a pesar de que no sobrepasa los 15 minutos de duración. Consta de 30 escenas a cámara fija, en las que los personajes evolucionan por el escenario. Se trata de una técnica primitiva, pero que Méliès compensa con una inventiva sobresaliente a través de imágenes sorprendentes para la época, sobreimpresiones, transparencias, yuxtaposición de planos, desapariciones, que hacen de ella una pionera del lenguaje que años más tarde alcanzaría su máxima expresión en el cine de animación. El ahora icónico efecto de stop motion, utilizado por el cineasta en la secuencia en la que se muestra el cohete acercándose a la luna y estrellándose en su cara, es un símbolo de su gran afición por los trucos visuales, la fantasía y el espectáculo del absurdo. Aunque fue rodada en blanco y negro, posteriormente Méliès realizó una copia coloreada a mano cuadro por cuadro, como lo había hecho antes con algunas de sus producciones. Y por si fuera poco, además de dirigirla, el propio Méliès actuó al interpretar al presidente del Club de Astrónomos. Méliès intentó distribuir comercialmente Viaje a la Luna en Estados Unidos sin éxito. Clandestinamente, técnicos que trabajaban para Thomas Alva Edison lograron hacer copias de la película y les distribuyeron por toda Norteamérica, en lo que podría considerarse uno de los primeros casos de piratería que existieron. A pesar de que fue un éxito, Méliès nunca recibió dinero por su explotación. Al paso de los años, Viaje a la Luna se convertiría en una de las películas más homenajeadas en la historia. La emblemática imagen del cohete estrellado en la cara de la Luna ha sido recreada en films, videoclips, carteles y un largo etcétera. El monopolio de la industria cinematográfica, liderado por Edison en Estados Unidos y Pathé en Francia, además del estallido de la Primera Guerra Mundial, hicieron que el negocio de Méliès fuera declinando poco a poco,
hasta que en 1913 decidió suspender todo contacto con el cine. Incluso, en un ataque de desesperación, decidió quemar parte de su acervo. Luego de eso, Méliès regresó al espectáculo teatral y fue hasta 10 años después cuando fue reconocido con la Legión de Honor en 1931 en agradecimiento a su gran trayectoria en el cine. Murió en París el 21 de enero de 1938 y en su lápida puede leerse: Georges Méliès, creador del espectáculo cinematográfico. Por ahora es todo en esta edición de Claqueta. Esperamos que haya sido de su agrado y continuamos en Horizonte Iberoamericano. Entre los destinos turísticos más recomendados para este año destaca El Salvador. Esto según una reconocida publicación inglesa dedicada al rubro. Veamos por qué. El Salvador destaca entre los 10 mejores destinos para hacer turismo durante el 2016, según la revista virtual del Reino Unido, The Road Guide, especializada en contenidos e información de viajes y destinos turísticos. En su más reciente publicación, el portal ubica a El Salvador en la 7ª posición del top 10 de países para conocer en 2016. Le siguen naciones como Gales, Kenia, Sri Lanka y Nepal. Con el aumento del número de turistas y el alza de los precios en Costa Rica y las islas del Caribe, los viajeros han buscado nuevos destinos para sus aventuras por Centroamérica. El Salvador es un destino estrella, asegura la publicación. Asimismo destaca las playas vírgenes con algunas de las mejores olas para practicar surf a apenas 1 hora de la frenética capital y resalta sus ciudades coloniales a la sombra de impresionantes volcanes y los pintorescos entramados que forman los cafetales en las montañas. En cuanto a la gastronomía, la publicación señala la abundancia de las propusas calientes, que son finas tortillas servidas con frijoles, queso y cerdo, y un sinfín de actividades de aventura a precios realmente bajos. También resaltan las ruinas mayas de El Salvador, que tienen su propio magnetismo mágico listo para ser descubierto. Por su parte, el ministro de Turismo salvadoreño, José Napoleón Duarte, expresó: estamos avanzando como destino turístico. La riqueza natural y cultural se convierten en un gran atractivo para los turistas, principalmente europeos, quienes por su experiencia de viajes buscan nuevos destinos con dichos atractivos, destacó. Agregó que El Salvador ha logrado posicionarse a nivel internacional gracias a la participación en ferias de turismo junto con empresarios privados, quienes promueven su oferta hotelera y servicios de turooperación, entre otros. Árbol de fuego es como se conoce al que produce la flor que Haití adoptó como su flor nacional. Veamos el porqué del nombre en el siguiente collage. Ha llegado el momento de despedir esta emisión de Horizonte Iberoamericano. Agradecemos su atención. Esperamos que nos sigan en las redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos escriban al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Todas sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y esperamos que nos sigan en nuestra siguiente emisión. Se despide de ustedes Mariela Cardona y Raúl Torres. Hasta la próxima.